Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Juan capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. La Biblia no dice exactamente cuándo y dónde, pero sí suponemos que es inmediatamente después de la fiesta de los tabernáculos. Faltan 6 meses para celebrar la última Pascua y que Jesús sea crucificado. En el capítulo 8 vimos que la fiesta de los tabernáculos terminó cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Probablemente un día después, Jesús se encuentra a un ciego de nacimiento. El lugar exacto no sabemos. Es obvio que está en Jerusalén. Algunos piensan que tal vez pudo estar en la Puerta la Hermosa, donde más adelante Pedro y Juan levantan un paralítico. La Puerta la Hermosa es la que daba acceso al atrio de las mujeres, y se llamaba así porque era una puerta bellísima. Dice así la Biblia, Juan capítulo 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta llama mucho la atención porque habla de lo que era el pensar judío en cuanto a las enfermedades. Ellos pensaban que la enfermedad estaba directamente proporcional con el pecado. ¿Quién pecó? ¿Este ciego o sus padres? ¿En qué se basan bíblicamente ellos para decir que uno puede heredar el pecado de un papá? Éxodo 20, 5 y 6. No te inclinarás a ellas, imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Entonces, para el pensamiento judío podía ser que si usted tuvo un papá que fue un asesino o un hombre que practicaba la brujería, usted podía nacer ciego o sin piernas o con alguna desgracia. Eso pensaban ellos. En las iglesias protestantes se desató hace años una doctrina llamada maldiciones generacionales, en la cual usted heredaba maldiciones de su abuela, bisabuela, bruja o asesino o ladrón, y usted heredaba esos, y entonces tendría que venir un pastor evangélico protestante para que usted fuera liberado de esas maldiciones generacionales. Eso es erróneo. ¿Hay enfermedades que son consecuencias del pecado? Sí. Un hombre anda de promiscuo, pues ahí tiene el SIDA, gonorrea. Eso es como consecuencia de. Pero este niño nació ciego. Más adelante, Deuteronomio 24, 16 deja claro este asunto. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Por qué voy a pagar yo el pecado de mi abuela? Si voy a morir es por mi propio pecado, no por el pecado de mi papá. Pero aquí hay otro detalle. ¿Quién pecó? ¿Este ciego? Cuando ellos saben que este hombre nació ciego. Entonces, si este bebito de un día de nacido nació ciego, es porque pecó en vida intrauterina. Ellos recordaban Génesis. ¿Se acuerdan de los gemelos Esaú y Jacob que peleaban en el vientre de la madre? Decían ellos que Jacob quería matar a Esaú, que sí se podía pecar dentro del vientre de la madre. Eso pensaban ellos. No estoy diciendo que sea la verdad. Señor, ¿quién pecó? Porque este nació ciego, ¿él o sus padres? Jesús dice, en especial este nació ciego para que en él se manifieste la gloria de Dios, el poder de Dios. Nació ciego para encontrarse con Jesús y que Jesús enseñara su poder misericordioso. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nacieron secos esos ojos para que Jesús los sanara, los hiciera de nuevo.
con lodo, porque el hombre fue formado por lodo. Este ciego, no todos los ciegos del mundo. Verso 4. Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas. ¿Qué se refiere esto? Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Entre tanto que el día dura se refiere en lo que Jesús estaba con ellos. Cuando Jesús dijo: consumado es, su día terminó y vinieron las tinieblas y los discípulos tuvieron que esconderse hasta que Él nuevamente regresó, aún no con cuerpo glorificado, pero ya no estaba en el mundo. Mientras Jesús estuvo, la luz del mundo estuvo aquí. Y luego Él se va, pero manda al Consolador, que es el Espíritu Santo. También se refiere y puede explicar que mientras usted tenga vida, predique la buena nueva, el Evangelio, porque viene el día, la muerte, donde usted no va a necesitar predicarle a nadie. Mientras el día dura, mientras estoy con ustedes, mientras se llegue el consumado es, tengo que hacer las obras del que me envió. Igual nosotros, mientras el día dura, mientras están vivos, porque ya cuando vayan con el Señor, ahí no van a predicar. La luz estuvo aquí, nos visitó hace 2000 años. Él era la luz, Él es la luz. En nosotros vive la luz de Cristo. Nosotros no reflejamos la luz, nosotros tenemos la luz. Los que nada más la reflejan, apostatan al final. 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Satanás quiere emularlo de Dios. Esa secta llamada la luz del mundo, ¿qué está haciendo? Burlarse de lo que es la verdadera luz del mundo, que es Cristo. Eso es el diablo, eso es satánico. Decir que son la luz del mundo, cuando la luz del mundo es Jesús. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó los ojos del ciego con lodo. ¿El Señor pudo haber pedido un poco de agua y darle luz al ciego en sus ojitos? Él es soberano y Él puede hacerlo como Él quiera. Y escupió e hizo un poco de barro. Los fariseos pensaban que la saliva tenía efectos medicinales y usted untar saliva en los ojos de alguien era trabajar. Era sábado. Estaba violentando la ley fariseica del sábado y estaba prohibido amasar. Y para ellos hacer lodo con saliva era amasar. ¿Qué importa si un ciego empieza a ver? Es más grande el sábado que el ser humano. ¿Qué importa si alguien nació ciego y va a ver? Eso es lo de menos. No se viole el sábado. Y deliberadamente Jesús hace masita con saliva y se lo embarra en los ojos al que nació ciego. Y entonces le dice: ve a Siloé y lávate. El hombre conoce muy bien el trayecto a Siloé. Son como 500 metros más o menos de donde él estaba. Y entonces el ciego obedece, se enjuaga los ojos y ve su rostro reflejado en el espejo de agua, ve lo sucio de su cuerpo. Nunca había visto el agua, el sol, las nubes. Y el ciego no buscó a Jesús, Jesús buscó al ciego y le dio la vista. Y entonces los vecinos que lo conocían, que era cieguito de nacimiento, y ve, pero no solo ve, camina diferente, habla diferente, su rostro es diferente, tanto que los vecinos dicen: ¿es o no es? Porque la actitud del ciego cambió, porque no es lo mismo caminar ciego que caminar viendo. Y entonces la manera en que él caminaba, la manera en que fijaba la vista, la manera en que sonreía era diferente, tanto que los vecinos empezaron a dudar y dijeron: ¿es este el ciego? Yo soy el que era ciego. Aunque este ciego ya ve, aún no ve bien, todavía está en el proceso de ver. Y los vecinos dicen: sí, sí es. Otros dicen: no, no es. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevárselo a los que saben, a los que ven. ¿Y quiénes son los que saben y los que ven? Los fariseos son maestros de la ley.
Del verso 8 al verso 12 aparecen los vecinos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este? Él es. Y otros: se parece. ¿Y qué dice él? Yo soy. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Ya les dije, me puso lodo y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? No sé. Dense cuenta que cuando Jesús le pone el lodo, desaparece de la escena hasta que se entera que lo expulsaron de la sinagoga. Y entonces lo llevaron ¿a dónde? Donde estaban los fariseos, que aunque ven, no ven, porque son ciegos. Del verso 13 al verso 17, ahí aparece otro grupo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntar a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé. Entonces algunos de los fariseos decían: no procede de Dios ese hombre, trabaja en sábado. ¿Qué importa si nadie ha abierto los ojos de un ciego de nacimiento? Eso es lo de menos. Lo que importa es el sábado. Amaban el sábado y no al Dios del sábado. Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Estos están más ciegos que el ciego. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre los fariseos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y mire cómo el ciego espiritualmente ya empieza a ver, y empieza a ver más que los fariseos. Es profeta. ¿Y qué quiere decir profeta? Enviado de Dios, y eso sí cala. ¿Cómo que enviado de Dios y trabaja en sábado? Para mí es profeta y punto. Gracia preparatoria. El corazón de este hombre estaba siendo preparado para recibir a Cristo. Pero los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista hasta que tercer grupo aparece, los papás. Estos fariseos están buscando la forma de que ese milagro no sea auténtico. Vamos a hablarle a los papás, porque los vecinos se pueden confundir. Los papás ya sabían que los fariseos habían dicho que si alguien reconocía a ese hombre de Galilea como Dios, iba a ser expulsado de la sinagoga. Y son llevados estos hombres humildes, papá y mamá, le dicen: ¿este es tu hijo, el que era ciego? Él es. ¿Cómo ve ahora? No sé. No me quiero meter en problemas mi esposa y yo. Lo que sí sé que es mi hijo. Pregúntenle a él. Ya está grande. Edad tiene. Y vean el diálogo que se va a aventar tan valiente este hombre con los poderosos de Israel. Y dista mucho. Es muy diferente el diálogo de este ciego al del paralítico de Betesda, que se le regalaron las piernas nuevas. Juan capítulo 5. No da gloria a Dios, no cae ante los pies del que le regaló las piernas. Y cuando los fariseos le preguntan: ¿dónde está? Dice: ahí, él es. Sabía que lo querían matar a Jesús. Y el paralítico de Betesda dice: ahí está. El paralítico de Betesda recibió piernas nuevas, pero no un nuevo corazón, no adoró. En cambio, este ciego recibió la vista física y en la segunda vuelta recibe un nuevo corazón. Por eso Jesús dice: ustedes me siguen por los panes y los peces, por las piernas, por los ojos, pero no por lo que soy. Pero vean la diferencia de un verdadero creyente. Vea cómo defiende al Señor. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios por esos ojos, no a ese hombre. Entonces aquí hay una contradicción. Ese hombre no procede de Dios, y si no procede de Dios, procede de el diablo. Pero entonces, ¿cómo da ojos? Cuando el mismo ciego dice: jamás se ha oído en la antigüedad que alguien dé ojos si no viene de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. El fariseo piensa que él no es pecador, o al menos no es tan pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Esa es una realidad. Lo demás es subjetivo. Usted dice que es pecador, eso yo no sé. Lo que sí sé es que me dio ojos y ustedes no pueden dar ojos. Ya empieza a ver espiritualmente y está viendo mejor que los otros ciegos que lo están interrogando. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír.
Esta actitud no la tuvo el paralítico de Betesda, porque él no amó. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Esto ya es un desafío. Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Se sienten discípulos de Moisés, se sienten descendientes de Abraham y por eso olvidaron la misericordia. Esta es la peor ceguera que puede haber, que no veas que Jesús es la luz. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes, que son los que ven, no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos, ese es un hecho. Yo nací ciego y veo. Qué extraño que ustedes, siendo los guías de Israel, no sepan de dónde viene Él. Algo está pasando en ustedes. Ustedes deberían de saber, por eso leen la Escritura. En la época de Jesús, solo el 6% de la población podía leer. Leer a nivel rabínico, un 2% de la población. Vamos a hablar de la ceguera espiritual. Lucas 4:18. Jesús está en la sinagoga de Nazaret, recordando lo que Isaías escribió. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a los oprimidos. Eso lo dijo en Nazaret. ¿De qué ciegos está hablando? De los ciegos espirituales, los que no ven y creen que ven. Claro que también curó a varios ciegos físicos por su misericordia, pero el propósito es que el ciego espiritual, el que tiene corazón de piedra, vea y crea. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Jesús le dijo, ustedes no pueden creer en mi palabra porque son hijos de su padre, el diablo. Por eso no pueden oír mi palabra. Efesios 4:18. ¿Qué pasa con esa gente de esa época y con la de ahora que no cree en Cristo? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ciegos espirituales, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Dicen que el Dios de este mundo entenebreció su conocimiento para que no les resplandeciera la luz. El Dios de este mundo con D chica. Y le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo de él, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Pues esto es lo maravilloso, respondió el ciego, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Efesios 4:18. Esta es la razón por la que no creen. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Miren qué razonamiento va a hacer el ciego, que es un razonamiento que los fariseos no tienen. Y además tiene base bíblica. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Quién cree que está hablando? El ciego. Mire qué discernimiento espiritual tiene este hombre. A mí me dio ojos. Y si este hombre fuera pecador y viniera del diablo, no, porque Dios no lo escucha. Pero si este hombre hace este milagro es porque es bueno. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis tu oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios no escucha a esos pecadores que no han creído en Cristo. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y esto es lo que el ciego está diciendo. Cuando en la Escritura usted vio que un enviado del diablo diere ojos, que levantara cojos, paralíticos, leprosos, los fariseos no lograban entender.
Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, este versículo va a reflejar el espíritu de los fariseos, o gente con rasgos fariseos. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, por eso naciste ciego, y nos enseñas a nosotros que nacimos limpios, o quizá un pecaditito por allá que con la ley fue cubierto. Tú que naciste del pecado, nos enseñas a nosotros. ¿Se dan cuenta de la ceguera espiritual? Creen que no necesitan la gracia y la misericordia de Dios porque no están sucios o tan sucios como otros. Esa es la esencia del fariseísmo. Siempre pensar que los pecados mayores son de aquellos que nos rodean y pensar que tu pecado sí es pecado, pero es menor. La Biblia nos manda a llorar por nuestro pecado. Lloremos por nuestro pecado porque el Señor nos ha perdonado. Dios abrió nuestros ojos y nos dimos cuenta que sí somos pecadores y que necesitamos de Cristo para ser salvos. Sin embargo, afuera están los que son ciegos espirituales porque creen que no necesitan a Cristo. Creen que solo portándose bien, haciendo buenas obras, yendo a una iglesia, creen que son salvos porque no se han visto que son pecadores. Yo no voy a las religiones porque yo creo que lo que Dios quiere es que usted sea bueno, que usted viva bien y se lleve usted bien con todos los vecinos. Esa es la gente que va a conocer a Dios. Nunca hace nada malo. Creo que es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos llevemos bien entre todos. Y ya, con eso, están ciegos espirituales. Nosotros hemos visto nuestro pecado. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Lo expulsaron de la sinagoga, que significaba que ya no podías entrar con los judíos a estudiar algo de las Escrituras. Ya no podías presentarte en el templo de Herodes. Y de paso, toda la familia y toda la sociedad te veía muy mal si estabas expulsado. Esto sucede con los testigos de Jehová. Si usted deja de ser testigo de Jehová, hasta su propia familia que es testigo le deja de hablar. Aquí viene en esta última parte, para mí, el mejor milagro. Más que unos ojos que te regalen un corazón nuevo. Es el milagro más maravilloso. La gracia de Dios estaba trabajando porque iba a recibir la verdadera vista, la vista espiritual. Aquella que te dice que eres pecador y que necesitas de Cristo para que te limpie y puedas ver su rostro un día. No es porque seas mejor que los de afuera, no. Y entonces estás preparado para lo que viene, que es el perdón de los pecados. Oyó Jesús que le habían expulsado y Jesús lo busca y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y aquí es donde se caen las escamas espirituales de la ceguera espiritual. Y aquí es el momento en que ese corazón de piedra se transforma en un corazón de carne. Y entonces este hombre dice lo que Judas no pudo decir, ni Pilato, ni los que no son hijos. Creo, Señor, y le adoró. Tienes que creer para adorar. Hay gente que cree que ha conocido a Jesucristo, pero cree como todavía el ciego creía. Creo que es un profeta. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es un hombre cuyo ejemplo hay que seguir. Es un gran filósofo. Aún no crees. Es un profeta, un buen hombre. Cristo es un iluminado. ¿Aún no crees? ¿Quién es, Señor? El que habla contigo. Creo. La adoración es solo para un creyente. Para un falso creyente todavía entra el creo. Creo que es esto, creo que es otro, creo que me puede ayudar cuando estoy enfermo. Creo que cuando pierdo dinero me puede ayudar, puedo hablar con él. Creo que cuando me accidento me viene a ver y creo que si le pido con fe, viene y me ayuda y creo que me puede sanar. Hasta ahí, pero no lo adoras, porque ese es un privilegio del verdadero creyente. Porque la adoración es amar a Cristo. Algo que jamás Judas pudo hacer, aún estando en la barca. Cuando el Señor le dice a las aguas, enmudece. Pedro dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Los que no son hijos de Dios no pueden adorar.
Ayer todavía platicaba yo con un hombre que dice que estuvo metido en el evangelio, pero que ahora no, porque se metió con 2 mujeres y que le gusta el trago y ahora ya no, pero como que quisiera. Sí, siente que Dios lo está llamando. Le digo, mira, aquí la pregunta principal no es si tomas o no tomas. La pregunta es, ¿quién es Cristo para ti? Si tú dices que Cristo es el Hijo de Dios, tienes que saber quién es y cómo es. ¿Dónde viene? En la Biblia. Si tú eres hijo de Dios, lo vas a adorar a través de su palabra. Y si te vas a condenar, no es por haber tomado cerveza, sino porque la luz vino al mundo y no lo amaste. Lo que le pasó al ciego es maravilloso, no lo que le pasó cuando le dieron la vista, sino cuando creó y adoró. Cerciórese que usted adore a Dios con todo y sus defectos, igual que Pedro, que negó al maestro, pero adoró a Dios. Judas, ¿por qué no adoró? Porque no creyó. Y le dijo, creo, Señor, esto es fe. La fe es un don de Dios, por eso creyó. Creo, Señor, y le adoró. Si usted adora a Cristo, va a seguir su palabra, va a leer su palabra entre semana, porque necesita de Él. Y si no, pídale al Señor que lo haga ver su pecado, para que usted llegue al Señor y lo adore. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Oh, que no, que para que todo estuviera muy bonito. Para juicio he venido. Vamos a Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo podemos conciliar esta aparente contradicción, como hay varias en la Biblia? Saber su contexto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. La palabra mundo en el Evangelio de Juan está hablando de la gente que ya no solamente va a ser judía la que se va a salvar, sino de todo tribu, lengua y nación. Cuando Cristo vino la primera vez, no vino para juicio, sino para que el mundo creyera en Él y recibiera la luz. Por eso no vino para juicio, pero en su segunda venida viene para juicio. Las dos cosas no se contradicen. Ay, si lo que Dios quiere es que usted se porte bien, que sea bueno, nada más que no tome alcohol, nada más que no vea mujeres, ya usted pasa. No, Dios quiere que lo adore. Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión, pleito, al hombre contra su padre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Porque cuando realmente eres un verdadero creyente y adoras, hasta en tu propia casa se vuelven los enemigos. Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Creo y adoró. Mateo 15:13-14. Pero respondiendo Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Jesús les dijo, claro, son del diablo, su papá. Las obras de su papá quieren hacer. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y la luz vino al mundo, y el mundo amó más las tinieblas. Pero hay unos cuantos que Dios les quitó la ceguera espiritual, les cambió el corazón de piedra a carne y adoran. En toda su imperfección adoran. Nosotros somos ese ciego, y de pronto Dios hizo que viéramos nuestro pecado. Juan 9:39-40. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos? Estaban ofendidísimos. Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora como dices, vemos, o sea, no somos ciegos, vuestro pecado permanece, y en vuestros pecados moriréis. Ciegos guiando ciegos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Señor, gracias por enseñarnos nuestro pecado y que necesitamos de ti. Tú viniste por los enfermos, no por los que se creen sanos. El que se cree sano no necesita de ti. Límpianos, Señor, cada día y ten piedad de los ciegos espirituales. Tierno Salvador, bendito eres. Gracias, Padre.
En el nombre precioso de Jesucristo, al que adoramos, en ese precioso nombre, damos las gracias, Señor. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.